Bueno, y se lo adelantábamos antes de irnos a comerciales, porque ya estamos conectados con Eduardo Araya, quien es analista internacional de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con quien vamos a abordar este nuevo atentado que hubo hace pocos días, ¿cierto?, durante este fin de semana en el país, en Colombia, Eduardo, ¿cierto?, donde ya tenemos 20 personas fallecidas. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Camila? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? Perfecto. Ok, Muchas gracias por estar con nosotros. Estábamos con mucho mencionando gusto. este atentado bastante mortífero. Estamos hablando de 20 víctimas fatales, todos serían civiles, tras un Así atentado es. bomba, ¿cierto? Que ya fue atribuido. A ver si podemos hacer una especie de resumen. Sí, a ver, es cierto, hemos visto las imágenes que son, incluso para una sociedad más o menos acostumbrada a los atentados, sorprendente. El cráter fue como el de bombardeo de aviación, un cráter enorme, pero este es uno de los últimos días, 26 atentados, todos en la región del sur de Colombia, más cercana a la frontera de Ecuador, en los departamentos del Cauca, Valle del Cauca y Nariño, en donde, bueno, no hay una información precisa respecto de quiénes se autoatribuyen el atentado, pero las alternativas son dos grupos. Uno es Bueno, el de hecho, ELN el propio presidente, ¿cierto? El presidente Petro atribuyó este ataque ya a la disidencia de la FARC. y exactamente, y también está la disidencia de la FARC. A ver, pero si uno pone esto en contexto, hay que pensar en que Colombia tiene una larga historia de violencia. Incluso hay un periodo en la historia reciente de Colombia, entre el 48 y el 58, que se llama precisamente la violencia. Fue prácticamente una guerra civil entre liberales y conservadores. Y el origen de la FARC, que es la guerrilla más antigua de América Latina, está precisamente, las raíces están en la violencia, en ese periodo de la violencia, en donde se generan una suerte de autodefensas campesinas. Ahora, hay otros grupos posteriores como el ELN o el EM-19, o hay otro grupo más, que ya están más influidos por el efecto de la Revolución Cubana del 59. Entonces son grupos que emergen en los años 60, o en el M-19, un grupo guerrillero al cual perteneció el presidente Petro, eh, que se crea en los años más bien 70, un poco como guerrilla urbana al estilo de Tupamaro. Bueno, entró en un proceso de negociación, un acuerdo de paz en los años 90. Hay que recordar que en el 2016, si mal no recuerdo, bajo el gobierno del presidente Santos, una larga proceso de negociación que parte al menos en el 2012, donde se negoció entre Cuba y Oslo, se llegó a un acuerdo de paz con la FARC, pero hubo grupos que se marginaron de ese acuerdo, no quisieron entregar las armas, y son estas disidencias de la FARC, actualmente lideradas por un caudillo cuyo seudónimo es Iván Mordisco. Bueno, Esta, habría esta que como agregar que especie de tregua que tú nos cuentas, Eduardo, ¿fue cuando vimos la liberación de Ingrid Betancourt? ¿Fue en esa época? no sabría decirte exactamente porque la cantidad de procesos de paz que ha habido en Colombia, o mejor dicho, esfuerzo o iniciativas de paz, es larguísima. De hecho, solo con el ELN hay por lo menos cuatro que parten en la época de Uribe, más o menos en el 2012. Eh, y durante el periodo, por ahí por el 2016, efectivamente hubo un acuerdo del alto el fuego, pero que no duró mucho y se reinició ahora entre el 2022 y el 2023 bajo el actual gobierno de Colombia, que no deja de ser una cosa paradojal, que es el primer gobierno de izquierda en toda la historia de Colombia, en donde históricamente se han alternado dos partidos más bien de derecha, liberales y conservadores. Ahora, el atentado, eh, si uno quiere poner esto, la pregunta, ¿y cuál es la razón del atentado? Bueno, las razones siempre pueden ser varias, ¿no? Pero no hay que perder de vista que un atentado
eh, siempre, en este caso de un grupo terrorista, es para infundir terror. Y el terror es una suerte de pedagogía, particularmente en zonas rurales, que permite controlar el territorio Eduardo, y disputárselo al control del Estado. y en la Pregunta. actualidad, ¿cómo es la relación que mantiene el gobierno de Petro con la FARC principalmente? ¿Mantiene Bueno, alguna relación? la FARC, la FARC histórica se desarticularon en el 2016 bajo el gobierno del presidente Santos. Hubo un grupo minoritario, marginal, que entró en la disidencia, pero claro, no hay que perder de vista dos cosas que son muy importantes. Una, que estos grupos también están vinculados al narcotráfico, o sea, nadie podría ser tan ingenuo como para suponer que esto es una cosa puramente ideológica, idealista respecto de la transformación social en Colombia, porque evidentemente no lo es. Y en segundo lugar, que son grupos transnacionales que aunque operan más bien más cerca de la costa que de la frontera con Ecuador o con Venezuela, son grupos transnacionales que se han movido históricamente entre las fronteras de fundamentalmente Ecuador en algún minuto cuando estaba el presidente Correa, que también era de izquierda, o históricamente desde la época de Chávez en Venezuela. Eh, por lo tanto, una de las razones que uno podría suponer que explican el atentado es un reciente acuerdo de paz el día inmediatamente anterior al atentado, por primera vez entre el gobierno de Petro y Delcy Rodríguez, de un acuerdo que incluye un acuerdo militar de seguridad de la frontera. O sea, al menos en teoría, ese acuerdo, por primera vez en décadas, permitiría que tanto las Fuerzas Armadas venezolanas como las Fuerzas Armadas de Colombia combatan en sus respectivos espacios territoriales estos movimientos guerrilleros. Perdón. 7 de la tarde con Eh, 22 minutos. Estamos conversando a esta hora con Eduardo Araya, quien es analista internacional de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, tras este ataque bomba, ¿cierto?, que tuvo lugar durante este fin de semana en Colombia, donde ya van 20 personas fallecidas. Eduardo, tú nos hablabas, ¿cierto?, acerca de la relación y cuál es el poder que efectivamente tienen estos grupos hoy en día. sí, ahora la otra razón que no hay que perder de vista son las próximas elecciones. Justo ahí te quería A llevar. fines de mayo se va a producir la primera vuelta presidencial, eh, en donde hay 14 candidatos inscritos, pero tres son los que tienen la posibilidad de pasar la segunda vuelta, el balotaje, ¿no? El que tiene la pole position es el candidato de gobierno, de continuidad con Petro, que se llama Iván Cepeda, y hay otros dos candidatos de derecha. Hay una derecha, podríamos decir, más liberal, una candidata que se llama Paloma Valencia, que reemplazó al candidato natural de esa agrupación política, que el año pasado fue asesinado, no sé si ustedes recuerdan, un político de nombre Miguel Uribe. Pero el candidato que tiene la posibilidad en este minuto, pero claro, la diferencia es como de 2 puntos porcentuales en las encuestas, es con Abelardo del Espriella, que representa el uribismo, que es como la derecha más dura, digamos, más tradicional, más conservadora de Colombia. Por lo tanto, la elección de mayo se va a disputar básicamente en términos de pasar a la segunda vuelta entre estos tres candidatos, porque la diferencia entre el segundo y el tercero es marginal. Iván Cepeda está sobre el 30%, los otros están entre el 19 y el 20%. Así que ahí tendremos que poner atención a lo que pase en Colombia a fin de mes. Eduardo, y sobre este ataque, ¿cierto?, tan mortífero, además estamos hablando de 20 personas fallecidas, sin duda es un número importante. ¿Tú crees que simplemente buscan sembrar el terror en la población o hay un mensaje político? No, evidente. Es un mensaje político, pero no hay que perder de vista que eh, el esfuerzo fundamental de la guerrilla es reemplazar al Estado en el control territorial, ¿no? Y por lo tanto, el control territorial tiene que ver desde el punto de vista, déjame agregar un dato que pero es importante.
El gobierno de Petro en el año 23 inició un nuevo programa de paz que, a diferencia de los anteriores, que tuvieron un fuerte componente militar, incluso en la época del presidente Clinton, el Plan Colombia generó una enorme cantidad de financiamiento para potenciar la capacidad militar de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la guerrilla, aun cuando el Plan Colombia podríamos decir, se publicitó como un programa en contra del narcotráfico. Hay que recordar la historia que más o menos todos conocemos también de las bandas de narcotraficantes como Pablo Escobar y otros, ¿no? Todavía existe eso, la organización más importante que se llama el Clan del Golfo, muy conectada con el narcotráfico en México. Y obviamente sin mucha relación con Venezuela, aunque el presidente Trump ha sostenido lo contrario, a fin de detener a Maduro. Por lo tanto, en este esfuerzo por el control territorial, lo que hay es básicamente el esfuerzo de reemplazar al Estado, controlar el territorio, controlar las personas, controlar las economías regionales, mejor dicho locales, controlar el desplazamiento de las personas, porque esto genera, si uno lo asocia al tema del narcotráfico, las regiones que estamos hablando, Valle del Cauca, el Cauca y Nariño, podríamos decir, hacen el link entre la cordillera de los Andes y la costa del Pacífico, por lo tanto son muy importantes para el flujo del narcotráfico que sale hacia México y desde México a Estados Unidos. Entonces, esto es un complejo de factores y de instrumentos en donde la guerrilla usa el terror en una competencia en contra del Estado por garantizarse el control territorial y el control de la población. Porque no hay que perder de vista que el problema de la seguridad de la población no es un problema de porcentaje. O sea, no sirve que el gobierno diga, mire, antes le garantizábamos el 50% de seguridad a usted, que es una familia campesina, y ahora se lo aumentamos al 60% o al 75%. Desde el punto de vista del común de las personas y de cualquier familia campesina, el problema es, ¿el Estado me garantiza la seguridad o no me la garantiza? Entonces, si no te la garantiza el Estado, la alternativa es que tu seguridad te la garantice la guerrilla. De que la guerrilla te puedes generar exacciones con algún tipo de control, pero al menos no vas a perder la vida. Entonces es un tema muy complejo relativo a la seguridad de las personas, particularmente en áreas campesinas, no tanto en áreas urbanas. 7 de la tarde con 27 minutos. Estamos conversando a esta hora con Eduardo Araya, quien es académico y también analista internacional de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, sobre este ataque con bombas que tuvo lugar en Colombia, que ya ha dejado 20 víctimas fatales. Hablamos también, Eduardo, de estos grupos, ¿cierto?, paramilitares que se encuentran en este país. ¿Cuál es el poder de fuego que realmente tienen en la actualidad estos grupos, estas guerrillas? ¿Tú crees que puedan llegar incluso a doblegar, por ejemplo, al ejército colombiano? ¿Se acercan a los números que maneja el propio ejército? No, pero el problema fundamental de Colombia no tiene que ver tanto con la capacidad militar, propiamente militar, de las Fuerzas Armadas, que después del Plan Colombia creció mucho, sino más bien de la debilidad del Estado, en términos de eso que en jerga disciplinaria se denomina la penetración del Estado. O sea que, por ejemplo, los servicios de salud funcionen, que las escuelas funcionen, que las personas puedan circular libremente sin que te controlen tu desplazamiento o te cobren un impuesto por desplazarse. Ese tipo de que tú puedas, no sé, decidir libremente lo que puedes plantar en tu tierra, y que nadie te obligue a plantar coca, por ejemplo, o a procesar coca, ¿no? O también hay temas de otra naturaleza, minería ilegal, tala de bosques, tráfico de personas. O sea, es un tema muy complejo. Entonces, el problema fundamental en Colombia, más que la capacidad militar de las Fuerzas Armadas, porque hay que pensar que en controlar zonas rurales, montañosas y selváticas, por más que tú tengas Fuerzas Armadas, podríamos decir, con una excelente preparación,
eh, tu fuerza armada no te permite eh, controlar necesariamente la totalidad del territorio. Son zonas Porque, complejas, ¿cierto? porque Con una geografía exactamente, sumamente entonces, difícil, si esa es no la por realidad. nada, después de muchos años, el presidente Uribe, en una negociación que duró al menos 4 años, llegó a un acuerdo de paz con la FARC, pero llegó a un acuerdo que se negoció largamente en Cuba y en Suecia, con mediación incluso de otros países, con un acompañamiento en donde estuvo el gobierno de Chile en algún minuto también. Entonces, es un tema. Ahora, el problema adicional que tiene la disidencia de la FARC y el ELN, que a diferencia de las antiguas FARC, que tenía un liderazgo como muy concreto, y había, podríamos decir, comandante en jefe, ¿no? Marulanda, Tiro Fijo y algunos otros que normalmente que terminaron casi todos muertos en la última fase o sea, la negociación con la FARC estuvo asociada directamente al debilitamiento militar de la FARC como consecuencia de la mayor capacidad de las Fuerzas Armadas colombianas. Ahora, en este caso no hay una estructura jerárquica, hay una suerte de, podríamos decir, federación de grupos que operan en algo así como una suerte de, así como, entre comillas, Estado Mayor revolucionario, en donde un grupo guerrillero que controla una determinada zona o una determinada región puede participar o no de las negociaciones o las conversaciones de paz, o puede salirse de las conversaciones. Entonces, el problema del plan de paz de Petro ha sido, entre otros, eh, con quién conversa. Y con si el que, con el que tú conversas es un interlocutor válido para llegar a un acuerdo. Entonces, como hay muchas cabezas, es muy difícil Y una muchas ramas negociación, también, no a es diferencia de lo solamente que ocurre con la una FARC. sola guerrilla, por decirlo de alguna forma, una sola de estas Claro, paramilitares, son distintas también. Sí, es que en así las es. elecciones, Eduardo, si en las próximas elecciones presidenciales gana finalmente una persona más ligada a la derecha, ¿cierto? A la derecha más dura. ¿Cómo Ajá. se manejaría esta situación, crees tú? Bueno, claramente el candidato de continuidad de Petro, Iván Cepeda, sostiene que el plan ha funcionado, el plan este de seguridad del presidente Petro, que tiene más de negociación y de garantizar la seguridad humana que componentes militares, hay que continuarlo. Y obviamente los otros dos candidatos creen que que son, en el fondo, la evidencia es que no ha tenido ningún efecto positivo en términos de llegar a un acuerdo de paz, por lo tanto no hay que continuar con eso y hay que volver más bien a la alternativa militar, de usar más recursos militares para forzar en el fondo una suerte de negociación por la vía de la presión militar. Eh, ese es como el resumen. Ahora, el problema, ese es uno de los problemas, pero hay otro problema, ¿no? Colombia tiene de momento una situación económica muy crítica que no se traduce aún en alta inflación o alto desempleo, pero tiene un déficit fiscal de 6,4 puntos del PIB, eh, que ninguno de los candidatos presidenciales ha avanzado en serio respecto de cómo se va a solucionar. Porque eso, si sigue aumentando, igual va a pasar un poco lo mismo que ocurrió en Argentina, ¿no? Puede derivar en una hiperinflación y la necesidad de aplicar políticas de contracción del gasto, como ocurrió con Milei en Argentina y como está ocurriendo de alguna manera en Chile. Ahora, en general, cuando uno mira las noticias de Colombia, no hay, no hay no hay una respuesta consistente eh, de ninguno de los candidatos respecto de... Claro, porque en el fondo eh, esto es anunciar malas noticias, es anunciar Claro. contracción del gasto público y por lo tanto reducción de subsidios, servicios sociales, etcétera, etcétera. Entonces nadie ha querido eh, meterse en el tema en serio. Pero ese es un problema que evidentemente para nadie es un misterio en Colombia tampoco.
bastante compleja la situación porque sin duda es difícil de abordar para cualquier gobierno, ¿cierto? Porque como tú lo decías, Eduardo, es entrar a picar, por decirlo de alguna forma. Así Sí, que exactamente. en términos más coloquiales, ¿cierto? Es entrar ahí con la motosierra, Sí. como se dice también. 7 de la tarde con 34 minutos. Conversábamos con Eduardo Araya, analista internacional de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, de este atentado que tuvo lugar durante este fin de semana en Colombia. Muchas gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Un placer. Que estén muy bien. Que Nos tengan vemos un en una buen fin de próxima semana. oportunidad. Muchas gracias. Adiós.